Entonces, Mateo capítulo 15, del versículo 29 al versículo 39. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y se pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comiendo todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos de las 7 canastas llenas. Y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oremos. Padre amado, Señor y Dios, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos edifica, ella es la que nos bendice, ella es la que obra en nuestras vidas, ella es la que trae luz, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, que muchas veces está entenebrecida, Señor. Tu palabra es la que transforma nuestros corazones. Tu palabra, Señor, trasciende el tiempo y las generaciones, Señor. Ella no ha perdido de su poder. Ella no ha perdido, Señor, de su impacto en las vidas de los hombres. Sigue siendo igual y aún más de poderosa, Señor, para transformar las vidas. Señor, nos aferramos a ti y nos aferramos a tu palabra, que ella es fiel, justa, toda poderosa, toda suficiente para transformar nuestras vidas. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Señor, ayúdame a transmitir a mis hermanos lo que tú tienes para con nosotros. Que seas tú obrando en medio de nosotros, que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que también aquellos que vean, que escuchen este sermón, Señor, en las redes, tú puedas obrar en sus vidas, tocar sus corazones, que tú puedas transformarlos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. A ti, Señor, te exaltamos, te glorificamos y te ruego, Señor, ayúdame en mi debilidad, en mi flaqueza, Señor, a transmitir tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. El título de este sermón es Un Salvador Perfecto. Un Salvador perfecto, para aquellos que toman notas. No sé si soy yo, me parece que hay un pequeño eco. No sé si... Gracias, mi hermano, no pasa nada. Entonces, sigamos. Antes de entrar en materia, hermanos, para mí es importante que podamos, a la lectura de este versículo, de estos versículos, poder ubicarnos en dónde nos encontramos. Pero antes de dar un contexto histórico para poder situarnos en el texto que hemos leído,
quiero introducirlo de una manera tal vez no habitual y que pueda tal vez parecerles, no sé, extraño o raro. Pero lo entenderán al final del sermón. Hermanos, cuando nosotros llegamos al mundo, venimos al mundo y nos encontramos en los brazos de nuestros padres, muchos han visto en los ojos de nuestros padres esos ojos llenos de amor, de ternura, al ver a ese hijo o a esa hija recién nacida en sus brazos. Y estoy seguro que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, recordamos ese momento, porque ese momento lo vivieron nuestros padres. Nosotros estábamos en sus brazos. Y entre esos tiempos, esos días que fueron pasando, esos años que fueron pasando, estoy seguro que ninguno de nosotros, con el tiempo que fue avanzando, ninguno de nosotros nos hicimos la pregunta siguiente. Es que los padres que Dios me dio, es que la mamá que el Señor me dio, o el papá que Dios me dio, es suficientemente capaz para darme todo lo que yo necesito. Es que el papá que yo tengo, la mamá que yo tengo, tiene todas las capacidades para darme lo necesario. Estoy seguro que ninguno de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Y si te la has hecho, pues me sorprendería, la verdad. Pero creo que en su mayoría somos más del campo de aquellos que no nos hemos nunca hecho esa pregunta. Al contrario, ha habido en nosotros una aceptación completa de nuestros padres. Ha habido una confianza completa de nuestros padres. Tenemos a nuestros padres en un concepto muy alto, muy grande, cada uno de nosotros. Consideramos a nuestros padres de una manera especial. Hay un amor, hay un afecto, hay algo que trasciende en nosotros, que es justamente el amor hacia nuestros padres. Y aunque con el tiempo nos hemos podido dar cuenta de que no son justamente perfectos. Nuestros padres cometen errores. Nuestros padres no son infalibles. Ellos se equivocan. Ellos a veces tropiezan. Ellos no son perfectos como tal vez en algún momento lo hemos pensado. Pero aún así, aún habiendo visto sus errores, aún habiendo visto sus debilidades, aún viendo que no son perfectos, nuestro amor, nuestra confianza, todo sigue intacto hacia ellos. Seguimos amándolos como la primera vez cuando el amor nació y creció en nuestros corazones. Seguimos confiando en ellos de la misma manera como cuando por primera vez los vimos. Hermanos, mi pregunta es la siguiente. Si nuestros padres que no son perfectos, si nuestros padres que con el tiempo nos han revelado sus debilidades, sus errores, sus defectos, pero aún así los amamos, ¿cuánto más, es mi pregunta, cuánto más deberíamos nosotros amar a nuestro Señor? ¿Cuánto más deberíamos tener esa misma confianza que nació en nosotros cuando éramos niños hacia nuestro Salvador? ¿Cuánto más deberíamos nosotros tener toda nuestra confianza, nuestra mirada puesta en Él? Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él es que sin ninguna duda, sin ningún pensamiento de excitación para poder subir esa cruz, Él subió a esa cruz. Él murió por nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos da salud, Él nos da fuerzas, Él nos protege y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido y lo vemos día a día, su cuidado, su amor, su protección, su corazón de padre, de cuidado, de protección, de proveer, de cumplir cada una de sus promesas. Él no es como nuestros padres terrenales. Él
sí es perfecto. Él sí es santo. En Él no hay ninguna sombra de variación. En Él no hay ningún pecado. Él es 3 veces santo. Él no cambia. Él es perfecto. Él es tan santo, tan puro, tan inmaculado, que ningún hombre puede ver su rostro. Ninguna otra persona. Nadie puede ver el rostro de Dios. Él es perfecto. ¿Cómo entonces, teniendo dentro de nosotros ahora la idea de que tenemos a un Dios santo, perfecto, que se ha dado completamente por nosotros, cómo no nosotros ahora poder darnos a Él por completo? ¿Por qué nuestro amor cambia? ¿Por qué nuestra perspectiva muchas veces cambia? ¿Por qué nos cuesta entregarnos a Él? ¿Por qué nos cuesta darnos completamente a nuestro Señor? ¿Por qué muchas veces hay duda en nuestros corazones? ¿Por qué muchas veces no nos entregamos completamente a Él para que Él venga a reinar en nuestras vidas? Hermanos, esa es una corta introducción para poder ahora ver rápidamente el contexto histórico. Pero quiero que guarden en mente lo que acabamos de decir. Visualicen lo que hemos dicho a nuestros padres, el amor que tenemos hacia ellos, aunque ellos son imperfectos, pero nuestro amor no cambia. Y del otro lado tenemos a un Dios que sí es perfecto, que sí es santo, que Él no cambia, que Él ha prometido estar con nosotros, pero que en contraparte nosotros sí, muchas veces nos cuesta darnos completamente a ese Señor, a ese Dios. Mateo 15, entonces, el verso 29, nos dice que Jesús se encontraba en el mar de Galilea, subiendo hacia el monte, y se sentó allí. Mateo nos está dando algo importante, una información importante, una ubicación importante. Jesús está en un lugar especial. Jesús venía de sanar y de alimentar a muchos judíos, pero ahora viaja a una región que no es judía. Él viaja a una región que es justamente gentil, donde hay gente que justamente no cree en el Dios de los judíos, donde no creen en ese Dios. Y dice el texto que llegando en ese lugar, trajeron allí a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos. Pero para poder nosotros encontrarnos bien en el lugar, podemos entrar en un pequeño detalle. Jesús se encontraba cerca del mar de Galilea, en la ciudad de Tiro exactamente, tierra gentil. Y esta vez vemos Jesús está sanando a gente que justamente no era judía, y el lugar donde él se encontraba es conocido como la ciudad de Decápolis. Decápolis, que viene justamente del griego deca, que significa 10, y polis, que significa ciudad. 10 ciudades. Era como una región donde 10 ciudades pequeñas estaban juntas allí. Y es por eso que ese lugar era conocido como Decápolis. Y para poder afirmar eso y tener un claro conocimiento de eso, Marcos, en el capítulo 7, en el verso 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, ¿ven? Dice, pasando por la región de ¿qué? De Decápolis. Marcos viene a confirmar lo que justamente Mateo está diciendo. Estamos con estos puntos viendo para que ustedes puedan ubicarse y puedan utilizar su imaginación y puedan ver conmigo diciendo, bueno, Jesús, ¿dónde está? Está en el mar de Galilea, está pasando primeramente por la región judía y ahora está llegando a Tiro y después se está acercando a una región llamada Decápolis, una región donde justamente está llena de gente gentil, gente que no es judía, que no creen en el Dios de Israel. Y en ese lugar Él comienza a hacer
milagros, a sanar enfermos. Él no solamente entonces sana a judíos, no solamente sana al pueblo judío, sino que también se acerca al pueblo gentil. Ahora, con eso en mente, pasemos rápidamente a mi primer punto. Un Salvador compasivo es mi primer punto. Un Salvador compasivo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, en el verso 32 dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Hermanos, hemos visto rápidamente en el contexto entonces que Jesús se encuentra en una región gentil, sanando a enfermos. Pero algo particular va a suceder aquí. Jesús ahora se ve rodeado de una gran multitud que lleva 3 días con él y durante esos 3 días él está sanando a enfermos. Él está obrando de manera poderosa y milagrosa en medio de ellos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los mancos otra vez tienen un brazo. Hermanos, ¿cuántos milagros más habrán sucedido ahí que no están escritos en este libro? Pero estamos en ese contexto. Y Jesús no solamente viene a sanar y pudiera hacerlo de esa manera. Bueno, ya lo sané, muchas gracias, que Dios los bendiga, váyanse para su casa. Jesús ahora dice: tengo compasión de esta gente. Y eso nos revela una parte del corazón de Jesús. Por eso titulé de esta manera: un Salvador perfecto. Un Salvador perfecto, ¿por qué? Porque vamos a ver características del corazón de Jesús, de su manera como Él actúa frente a las personas, frente a la necesidad, frente a sus discípulos. Nuestro Señor Jesús, hermanos, siente dolor, preocupación, angustia por aquellos que están con Él. Llevan 3 días, claramente. 3 días y esta gente ya no tiene que comer. Ahí al lado no había un supermercado, no había un Carrefour, no había un Leclerc para ir a comprar. Ellos se encontraban en una región desierta donde no había nada alrededor. Como sabemos que era una región desierta, justamente los discípulos más adelante, en los versículos después, dicen: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente aquí en la mitad del desierto? Hermanos, se encontraba en un lugar donde no había absolutamente nada de dónde agarrarse. No había poder decir: mira, allá en la esquina hay una tienda, podemos tal vez comprar algo. Él sintió compasión, él sintió preocupación, él sintió angustia, dolor, justamente, hermanos, por estas personas. El texto original, cuando utiliza la palabra compasión, se refiere que él fue conmovido en lo más profundo de su ser. Hace referencia a que realmente en su corazón él se estremeció a ver esa multitud que llevaba 3 días con él y que no tenían que comer. Hermanos, cuando escuchamos de la necesidad de algún hermano, muchas veces nuestra actitud no es la de Cristo. Cuando escuchamos de una familia que está en necesidad, no somos llamados o no somos sentidos a esa misma compasión. No actuamos como nuestro Señor. No vemos la necesidad de nuestro hermano como la nuestra. Muchas veces simplemente le damos un golpe en la espalda, y le decimos: ¿sabes qué? Que Dios te bendiga y estaré orando por ti, pudiendo tal vez ayudarlo en medio de su necesidad. Debemos buscar a tener un corazón más compasivo. Debemos buscar a tener un corazón más amoroso. Debemos extender nuestros brazos aún más allá de lo que ya los hemos extendido.
Debemos tener ese mismo sentir que nuestro Señor. Puede ser que no sea la primera vez, que no sea la segunda o la tercera o la quinta o la 10ª vez que esta persona esté en necesidad. No estamos llamados a contar cuántas veces esta persona está en necesidad. Estamos llamados a tener un corazón compasivo como el nuestro Señor. El Señor no se limitó simplemente en sanarlos. Él dijo, esta gente lleva 3 días, tienen necesidad material, y si los dejo ir de esta manera, muy probablemente puede pasar algo en el camino. Él era consciente. Él era lógico en lo que estaba diciendo. Había sentido en lo que él estaba pensando. Él no dijo, bueno, ya lo sané, ahora ya hice lo más importante, ahora esta gente puede buscarse la vida, ahora el ciego, como ya ve, ahora puede trabajar, ahora el manco que no tenía brazo puede trabajar, ahora el cojo que tiene pierna ahora también puede ir a trabajar y buscarse la vida, así que vayan, búsquese la vida y vaya a ver cómo comen. Él sabía que el lugar donde ellos estaban, la necesidad que tenían, era importante para que ellos pudieran recibir también el alimento físico que necesitaban. Él no quiso, el texto nos dice que Él no quiso que ellos se fueran de esa manera. Dice, tomando compasión, porque ya era 3 días que estaban con ellos, dice, y no tenían que comer, y dice, y no quiero enviarlos de ayunas, no quiero. Estaba en su corazón, estaba en Él, el que no quería que ellos se vayan de esta manera. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces hemos dejado ir a personas cuando hemos podido tal vez ayudar? ¿Cuántas veces hemos dejado que la persona pueda ser bendecida por ti cuando tú tenías la oportunidad de hacerlo? Y a veces, hermanos, lo que el Señor espera de nosotros es algo mínimo, es algo pequeño. Porque con cosas pequeñas Él puede hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Con cosas pequeñas Él puede literalmente, hermanos, expandir su poder y mostrar que Él es Dios. Hemos visto aquí, hermanos, en este primer punto, a un Señor o a un Salvador compasivo, que siente la necesidad de su pueblo, de sus hijos, que Él no quiere que ellos se vayan de esa manera. Para Él son importantes. Para Él es importante que ellos no se vayan de esa manera. Eso me lleva a mi segundo punto, a un Salvador paciente. Versículo 33 y 34. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Verso 34. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Hermanos, como decía justamente antes, ellos se encontraban en una región de desierto y tenían poco para poder alimentar a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Y si ustedes hacen la suma de la resta, de la división, si podemos tal vez atribuirle una mujer a cada hombre que estaba ahí presente, ya estamos hablando de 8,000 personas. Y si le atribuimos a cada pareja que está allí mínimo un hijo o 2, tomando en cuenta que en esa época las familias eran numerosas, no eran pequeñas, no estamos hablando de, tal vez de 2 hijos, muchas veces eran 4, 5 o hasta más. Ahora, multipliquen eso o sumen eso a 8,000 personas más, póngale un promedio de 2 hijos por pareja. Estamos hablando de 16,000 personas hambrientas en el desierto. Estamos hablando de una gran multitud que lleva 3 días en el desierto, tal vez con poca agua, tal vez ya sin ningún pan, sin ningún pez para comer.
y que ahora el Señor dice, no los puedo dejar allí, no los puedo dejar que se vayan de esta manera, y le dice a sus discípulos, oye, vengan aquí, vamos a darles de comer a estas personas. Pero la respuesta de sus discípulos es increíblemente sorprendente. Y muy probablemente, hermanos, si nosotros estuviéramos allí, hubiésemos respondido igual que los discípulos. Pero tal vez usted dice, no, yo con lo que ya Él hizo antes, cuando ya Él alimentó a los 5,000 anteriormente, yo hubiese creído en Él. Hermanos, si los discípulos que vivían con Él, que andaban con Él, que dormían con Él, que respiraban al lado del Maestro, después de haber visto todos los milagros, todo lo que Él ya había hecho anteriormente en medio del pueblo judío, y ahora en el desierto Él está sanando a cojos, Él está dándole la vista a los ciegos, Él está dándole brazos a los mancos, y ustedes ven los discípulos en medio de eso. Yo no sé si ustedes tratan de visualizar y utilizar su imaginación. Imagínense en el desierto una gran multitud, una carpa medio ahí armada con unas telas viejas, rotas, y el Maestro allí recibiendo a una persona tras la otra, y uno cogiendo ahí que está entrando, y el otro ciego que no podía entrar, y el otro que faltándole un brazo, y cada vez que salía sano. El ciego comenzaba a ver, el manco con el brazo, el cojo caminando y brincando y alabando a Dios. Y tú eres uno de los discípulos. Y tú estás allí al lado del Maestro y tú ves que el ciego de un momento a otro comienza a ver. Y tú ves al cojo que nuevamente su pierna comienza a crecer y comienza a caminar. Y tú ves al manco que le faltaba un brazo y le comienza nuevamente a crecer. Viendo todos esos milagros, viendo la gloria de Dios. Y ellos, después de todo eso, todavía dudan del Maestro. Y les dice, ¿cómo les vamos a dar de comer a toda esta gente? Tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, tantos días aquí están en el desierto. Y tú nos preguntas a nosotros, ¿cómo les vamos a dar de comer? Hermanos, los discípulos no habían aprendido la lección justamente antes que habían vivido con el pueblo judío. Nuevamente tienen que aprender la lección. Nuevamente nuestro Señor tiene que aquí, en mi segundo punto, un Salvador paciente, tiene que ser paciente con sus discípulos. Un Salvador paciente de nuevamente enseñarles la lección que ellos habían olvidado. Miguel Núñez dice siguiente en sus enseñanzas, que cuando él pasa por una prueba o una dificultad, él le pide a Dios que en medio de la dificultad o la prueba, él pueda aprender toda la lección completa para no tener que pasar nuevamente por ella. Hermanos, los discípulos dudaron. Los discípulos no entendían quién estaba en medio de él. Ellos habían visto los milagros. Ellos eran testigos oculares, presenciales de lo que Jesús había hecho. Pero era más difícil creer que el pan y los peces se multipliquen que ver a los ciegos ver o a los cojos caminar. Marcos, en el capítulo 8, en el verso 17, dice: y extendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestros corazones. Mira lo que dice el texto, hermanos, en Marcos 8, verso 17. Dice, teniendo ojos y no veis, teniendo oídos y no oís, y no recordáis. ¿A qué hace referencia? ¿No recuerdan? ¿No han visto? ¿No han oído acaso? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. ¿Y con los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis?
Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entienden? Habiendo visto anteriormente esos mismos milagros, ese mismo contexto, esa misma situación, pero todavía les costaba entender. Y no solamente que habían sido testigos fieles de la multiplicación de los panes y de los peces, pero también fueron testigos de ver la mano sanadora y poderosa de Jesús sanando a los enfermos, pero todavía ellos no entendían. Y Marcos nos ayuda a entender diciendo: ustedes tienen ojos y no ven, ustedes tienen oídos y no escuchan, o no recuerdan lo que ya he hecho en medio de ustedes. Marcos trae claridad al Evangelio de Mateo para que nosotros podamos entender la lección. Lección que los discípulos ya deberían haber aprendido. Lección que ellos tenían que tenerla claro dentro de su mente y dentro de su corazón. Ellos no tenían que tener duda en el momento en que Jesús les dijo: ¿cuántos panes y cuántos peces tienen para poder aquí dar a alimentar a esta gente? Señor, ora nuevamente y que se multipliquen los panes y los peces. Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: ¿cómo les vamos a dar de comer a toda esta gente aquí en el desierto? Hermanos, muchas veces nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Muchas veces el Señor nos tiene que hacer pasar nuevamente por la misma lección. Nuevamente tenemos que pasar por la misma prueba. Nuevamente tenemos que pasar por la misma situación difícil. Nuevamente tenemos que ser sacudidos por Dios y el Señor viene y te dice: oye, hijo mío, tienes ojos y no ves. Oye, hija mía, tienes oídos y no oyes. ¿O no recuerdas, hijo mío, todo lo que ya te he enseñado? ¿No recuerdas todo lo que tenías que tener que aprender? No es la primera vez, no es la segunda vez. Pero ahí nos revela nuevamente otra característica, hermanos, de nuestro Salvador. Un Salvador paciente. Un Salvador que ve la debilidad de sus discípulos. Que ve la debilidad de sus hijos. Y que quiere que ellos aprendan la lección completa. Él está dispuesto muchas veces a esperar, pero nosotros también tenemos que aprender, así como los discípulos. ¿Qué aplicación podemos nosotros destacar para nuestras vidas en este segundo punto? Sí, que primero tenemos que aprender la lección. Segundo, nuestro Maestro es paciente. Él es un Salvador paciente. Él es un Maestro perfecto, lleno de paciencia. Pero hay algo más. Algo que tal vez nosotros olvidamos. Muchas veces nosotros descartamos a aquellos que son más lentos que nosotros. Muchas veces nosotros descartamos a aquellos con los cuales decimos: con este no se puede, con este no se puede trabajar, con este no se puede servir, este es muy duro, este es muy terco, este es muy impaciente. Hermanos, el Señor nos llama a tener paciencia como Él ha tenido paciencia con nosotros. El Señor nos llama a poder ver las personas como Él nos ve a nosotros, de la misma manera. Y actuar con la misma paciencia, con la misma sabiduría. ¿Qué aprendemos hasta este momento? Aprendemos que tenemos un Maestro compasivo. Un Maestro que siente el dolor, la necesidad de su pueblo, de sus hijos. Tenemos a un Salvador que es paciente, misericordioso para con cada uno de nosotros. En que nos llama a nosotros a ser también pacientes y aún más con los que son de la familia de Cristo. Esto me lleva a mi tercer punto. Un Salvador todo suficiente. Un Salvador todo suficiente. Verso 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y
Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar, dice el texto, las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí, hermanos, en mi último punto, Jesús manda a recostarse a la gente, a ponerse en tierra. Tal vez esta frase no tenga sentido para nosotros. Tal vez para nosotros, bueno, es como que no se pueden poner en línea como en la escuela. Entonces los mandó a que se pusieran allí sentados en la tierra, en el desierto, para que puedan recibir los alimentos. Esto tiene un significado aún más profundo. Tal vez para nosotros pasamos de lado rápidamente diciendo, bueno, se sentaron, bueno, qué bien, se sentaron. Normal, estuvieron disciplinados, tenían que ser obedientes. Si el escritor da estos detalles, es porque tienen su importancia dentro del texto. Esta frase tiene un sentido especial y tiene el mismo sentido de una tal María. Una María que se sentó, dice, a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a esas Marías? Acá tal vez hay muchas Martas, pero hay Marías. Marías que se sientan a los pies del Maestro a escuchar las enseñanzas. Pues el sentido original y mismo en la cultura judía, para que ustedes puedan entender, el sentarse a los pies del Maestro, el sentarse en un lugar y dejar todo lo que estoy haciendo y poner toda mi atención a aquel que me está hablando o enseñando, era parte de la cultura judía. Sentarse a los pies de alguien era símbolo de que Él es el Maestro y yo soy el alumno, yo soy el discípulo. El Señor no solamente, hermanos, los ha saciado físicamente sanándolos. No solamente sintió compasión por esta gente. No solamente los alimenta con un pan físico, con pan y con peces. Sino que ahora, hermanos, Él los sienta y les da una lección. Una lección que también los discípulos van a aprender. El texto nos dice que tomando los 7 panes y los pececillos, dio gracias y lo partió y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. El Salvador compasivo, el Salvador paciente, ahora es un Salvador todo suficiente y todopoderoso para alimentar a más de 4,000 personas. No solamente sintió dolor, no solamente sintió la preocupación, la necesidad, no solamente fue paciente con la lección que sus discípulos deberían ya haber aprendido, sino que también ahora revela su poder para también alimentar a estos hombres y a estas mujeres y a estos niños. Él cuida de sus necesitados. Él cuida de aquellos que pasan por necesidad. Pero también hay algo revelado aquí, que tal vez no lo vemos. Pero es el orden en el que el Dios mismo estableció las cosas. Él dice que Él tomó el pan y los peces. Él oró y dio gracias. Y después dice que le da a sus discípulos. Y que después los discípulos le da al pueblo. ¿Ven ese orden? Jesús no les dio directamente al pueblo. Jesús utiliza a sus siervos, a sus discípulos, para alimentar al pueblo. Y es el mismo orden que a lo largo de la historia de la iglesia Dios ha utilizado para bendecir a su pueblo.
Dios llama a ciertos hombres, los capacita, los toma como toma el pan y los peces, y después de haber dado gracias al Señor, como aquellos hombres que ponen sus manos sobre otros, encomendándolos al servicio. De la misma manera, ven ese símbolo allí, y después que ellos han recibido esa encomendación, que han recibido esa carga, que han recibido esa responsabilidad sobre la iglesia, ahora ellos vienen y alimentan el rebaño. ¿Y cómo lo alimentan? De la misma manera como Jesús sentó a la gente en el desierto. Cuando les digo, hermanos, tomen sus asientos, abran sus Biblias y vamos a estudiar la palabra de Dios. Es exactamente lo que Jesús estuvo haciendo en el desierto. Él sentó a la multitud. Él tomó los panes y los peces. Él oró por ellos y los dio a sus discípulos. Y sus discípulos hicieron el trabajo de alimentar al rebaño. Entonces, hermanos, cuando un hombre se para detrás de este púlpito, cuando ha sido llamado por Dios, escogido por Él y que se prepara para traer el mensaje, lo que ustedes están recibiendo no es palabra mía, no es mi invento, no es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que a mí se me pasó por la mente, decirle, bueno, ¿con qué les voy a engañar este domingo a esta gente? El texto claramente lo explica. El texto nos ayuda a poder nosotros decir, wow, esto es lo que el Señor está estableciendo. Esto es lo que el Señor está dejando aquí. Entonces, así como la multitud se sentó y aprendió y recibió los panes y los peces, también la iglesia hoy en día recibe de su Señor el pan y los peces que Él tiene para nosotros. Tengo una pregunta. Tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver, de un Salvador compasivo, de un Salvador paciente, de un Salvador autosuficiente de manera todopoderosa para poder justamente proveer, ¿por qué nos cuesta tanto poner toda nuestra confianza en Él? Esa gente estaba en el desierto, sin ninguna esperanza, sin nada, sin alimento, sin un techo. Ellos pusieron toda su confianza en el Maestro. Hermanos, les decía al inicio de esta predicación, recuerden la introducción sobre nuestros padres. Ellos se equivocan, ellos no son perfectos, pero nuestro amor no cambia. Nuestro amor sigue presente allí. Mi pregunta es, si tú ves a un Salvador compasivo contigo, si tú ves a un Salvador paciente contigo, si tú ves a un Salvador todopoderoso y suficiente para darte todo lo que tú necesitas, ¿por qué no pones tu confianza en Él? ¿Por qué dudas del Maestro? ¿Por qué dudas del Maestro? Él tiene el control. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas como las vidas de aquellos que estaban en el desierto. Él tiene el control, Él es soberano sobre todas las cosas. No hay absolutamente nada que se le escape. En Él tú y yo podemos descansar en un Salvador perfecto, compasivo, paciente, todo suficiente, y donde en Él todos nosotros podemos descansar. ¿Por qué? Porque Él cumplió todas las exigencias del Padre, porque Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir ni cumplir, porque Él llevó la cruz que tú no podías llevar, porque Él murió entregándose por ti y por mí, para que tú puedas venir confiadamente al trono de gracia, encontrar en Él salvación y puedas encontrar la respuesta a todas tus necesidades espirituales y también materiales. En Él podemos confiar. Hermanos, el salmista en el capítulo 36 nos dice algo tan precioso.
Salmos 36, verso 7 dice, qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso. Hermanos, esa es la promesa que el Señor nos ha dejado. Esa es la promesa que Él ha dejado a su pueblo, que bajo sus alas hay protección, que en su casa hay abundancia para cada uno de sus hijos. Para concluir, mis hermanos, y podamos terminar, el verso 37 al 39 dice, y comiendo todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, pongan cuidado a esto. De lo que sobró, recogieron 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El texto nos dice, hermano, que fueron saciados más de 8,000 personas. Entre hombres, mujeres y niños. ¿Cuántas personas en realidad estaban allí? Muchas. Hermanos, yo creo que ese día esas personas comieron el mejor pan que han comido en su vida. Yo creo que fue el mejor pescado que ellos pudieron haber comido ese día. Yo creo que no hay chef de tantas estrellas y reputación que haya cocinado mejor que nuestro Señor Jesús ese día. El mejor pan, la mejor comida hecha por el Maestro. No fue hecha por manos de hombres, no fue preparado por un cocinero de una gran escuela de cocina con grandes títulos. Fue preparado por nuestro mismo Señor Jesús. No sé si tú lo visualizas. No sé si tú ves ese detalle importante, el detalle de que nuestro Señor fue el que preparó la comida para todas estas personas. Pero hay un detalle más. El verso 37 dice que todo lo que sobró llenó 7 canastas llenas. Yo me preguntaba por qué el autor de este texto nos da este detalle. ¿Por qué no dice, bueno, sobró mucha comida? Punto, se acabó. ¿Por qué Él tiene que darnos una precisión exacta? 7 canastas llenas. Buscando en el texto original, para poder darles una explicación al pueblo, las 7 canastas llenas es el mismo texto o la misma palabra utilizada cuando se habla de Pablo, cuando es bajado por la muralla en Hechos 7, 25, donde dice que Pablo bajó por una canasta para librarse de aquellos que querían matarlo. ¿Recuerdan ese texto? Entonces estamos hablando de una canasta donde puede caber un hombre. ¿Ustedes se imaginan el tamaño de esa canasta? No estamos hablando de una canastita chiquita, no estamos hablando de una canasta mediana, estamos hablando de un canastón. Estamos hablando de algo sumamente grande y sumamente alto para que pueda caber un hombre tal vez arrodillado, escondido allí. Entonces, el texto nos está dando una explicación, que el milagro que el Señor hizo no solamente fue grande al saciar a todas esas personas, al saciar a todas estas mujeres y a todos estos niños, sino lo que sobró fue sumamente grande. 7 canastas del tamaño en la cual podía caber un hombre. Es el mismo texto original que se utiliza en Hechos. La canasta que fue utilizada para bajar a Pablo es la misma palabra utilizada aquí en el texto. Estamos hablando, hermanos, de que lo que sobró fue muchísima comida para que aquellos que iban a viajar de regreso a su casa tuvieran suficiente para llegar hasta su casa. ¿Se dan cuenta por qué el detalle es tan importante?
¿Por qué es tan importante cada palabra utilizada en el texto? No fue simplemente necesario que ellos en ese momento fueran saciados, tenían hambre y tenían que comer, sino que el maestro sabía que tenían días de viaje y que lo que iba a sobrar iba a ser necesario para que ellos puedan alimentarse durante todo su viaje hasta llegar a su casa. Esas 12 cestas llenas, hermanos, esas 7 canastas llenas, son a diferencia de lo que vemos en la multiplicación de los panes con los 5,000. Nos dice el texto con la alimentación de los 5,000 que lo que sobró fue 12 cestas. Y acá nos dice 7 canastas. La diferencia es grande. Allá sobró 12 cestas, que estamos hablando de algo pequeño. Y aquí estamos hablando de 7 canastas grandes donde la gente tenía que ser alimentada. ¿Ven la diferencia? El Señor va a proveer aún más de lo que ellos necesitan. Nuestro Señor va a proveer aún más de lo que tú necesitas, de lo que tú te imaginas. Hermanos, tenemos a un Salvador entonces compasivo, a un Salvador paciente, a un Salvador todopoderoso y todo suficiente para bendecir a sus hijos. Nuevamente, ¿cómo no podemos poner toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, en nuestro Cristo, nuestro Salvador? ¿Cómo podemos dudar de sus capacidades? ¿Cómo podemos dudar de su amor para con nosotros? ¿Cómo podemos dudar de todo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dudar de la obra que Él quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos? Nuestro amor hacia nuestros padres no cambia cuando ellos son imperfectos, cuando ellos se equivocan, aun cuando nosotros mismos se han equivocado muchas veces. Hermanos, Él es perfecto. Él no ha cometido un solo error. En Él no hay una mancha, no hay un error. Él es perfecto en todo. Y este texto nos revela parte de su corazón como nuestro Señor y Salvador. Nos revela su compasión, nos revela su paciencia, nos revela que Él está ahí para suplir nuestras necesidades, pero para suplirlas aún más en abundancia, porque sobrarán canastos para poder alimentar a sus hijos, para poder alimentar a aquellos que están en necesidad. Hermanos, este no es un texto o no es un mensaje que yo quiero traer como diciendo en Dios tú puedes suplir todas tus necesidades. No es mi sentir. Mi sentir es, hermanos, pon toda tu confianza en ese Salvador que es perfecto, que nos revela esas características perfectas de un Dios compasivo, de un Dios paciente, de un Dios tan amoroso que provee por nosotros, que cumple por nosotros, que sus promesas son fieles, son seguras. En Él podemos poner nuestras vidas seguramente. En Él podemos poner toda nuestra confianza y nunca dudar de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Nunca dudemos de Él. Nunca. Porque Él va a proveer primeramente a nuestras necesidades espirituales, a sanar las heridas de nuestros corazones, a sanar lo más profundo de nuestro ser y también proveer a todas nuestras necesidades materiales cuando sean necesarias y más de lo que nosotros pensamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos recuerdas parte, Señor, de este mensaje donde tú nos dices que tú eres perfecto y que tú eres un Dios compasivo, un Dios paciente, un Dios todopoderoso y suficiente, más que suficiente para nosotros, y que debemos aprender a poner nuestra confianza en ti, en no dudar en lo que tú puedes hacer en medio de nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, tú nos has hablado? ¿Cuántas veces, Señor,
nos ha costado aprender la lección. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos hecho los sordos, los ciegos, los desentendidos, Señor, como los discípulos? Y Padre, como dice tu palabra, Señor, en Marcos, ya deberíamos haber aprendido la lección. Ya deberíamos saber que el Maestro está con nosotros y que Él no nos va a abandonar nunca. En sus manos estamos y nada ni nadie nos puede arrebatar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.